Ya, si no fuera por tu pensión, ni nos acordaríamos de ti, dijo Daniel mientras se servía otro trozo de carne, sin levantar la vista del plato, como si esas palabras no fueran un cuchillo que acababa de incrustarme en el pecho. No dije nada, ni un suspiro. Solo recogí los cubiertos, dejé mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Caminé con los pasos más lentos que pude hasta la habitación del fondo, la que ellos decían que era mía, pero que nunca dejó de sentirse prestada. Me senté al borde de la cama. El corazón me latía en los oídos. Afuera, las voces seguían. Irene reía. Olivia no dijo nada. No tenía por qué entenderlo todo. Era solo una niña. Pero yo vi cómo bajó la cabeza. Vi cómo dejó el tenedor en silencio. No me miró. No tuvo que hacerlo. Yo ya sabía que ella lo había sentido también. Cerré la puerta sin hacer ruido. Apagué la luz. Y esperé. No al sueño, porque esa noche no vendría. Esperé a que el resto de mi alma se rompiera en silencio. Retrocediendo en el tiempo, habría jurado que todo era normal. Las luces cálidas del comedor, los manteles bordados con margaritas, ironía cruel. Las copas con vino barato que Irene decía que me haría bien para la circulación. Las conversaciones sobre la escuela de Olivia, los proyectos de Daniel, en el trabajo, los planes de vacaciones que nunca incluían mi nombre. Todo parecía una rutina, una familia. Pero ahora, al recordar cada gesto, todo estaba manchado. Yo debía haberlo notado el día que Irene cambió las cortinas del salón sin decirme nada. Eran unas que bordé a mano cuando me casé con su padre. Las encontré en una bolsa negra junto al basurero. No dije nada. Me tragué el nudo en la garganta y lo justifiqué. Seguro estaban viejas, pero no era eso. Era una limpieza. Una sustitución. Me habían llevado a vivir con ellos diciendo que me cuidarían, que ya no tenía sentido vivir sola en esa casa grande, la casa que construí con Miguel, mi difunto esposo. Daniel insistió. Lloró incluso. Me dijo que se sentía culpable de no estar más presente, que ahora Olivia podría disfrutar de su abuela. Yo, como tonta, creí que era amor, que era preocupación. Los primeros meses fueron suaves. Me hicieron sentir bienvenida. Olivia me dejaba notas en la puerta. «Te quiero, abuela». Irene me servía té con miel en las noches. Daniel me llamaba «mi viejita hermosa». Pero todo fue cambiando como cambia el agua que uno olvida en un vaso. Primero se enfría, luego se enturbia, hasta que se vuelve intomable. Empezaron las preguntas sobre mi pensión, disfrazadas de interés. «¿Y cuánto te depositan exactamente, mamá? ¿No quieres que te ayudemos con las cuentas? Podemos administrar todo, así tú te despreocupas». Yo, ingenua, les di acceso. Confié. Es lo que hacen las madres, ¿no? Hasta que un día fui al banco a sacar algo para comprarle un regalo a Olivia por su cumpleaños, y la cuenta estaba vacía. Me dijeron que había una transferencia automática hacia otra cuenta. ¿Otra cuenta? No entendía. Llamé a Daniel desde la sucursal. Me dijo que no me preocupara, que él la había configurado para evitar estafas, que todo estaba bajo control. Volví a casa sin el regalo. Le envolví una bufanda vieja, perfumada. Olivia me abrazó con los ojos cerrados. No dijo nada. Pero esa noche la escuché llorar en su habitación. Los documentos de mi casa también desaparecieron. El título de propiedad que siempre guardé en mi cajón ya no estaba. Irene dijo que quizás lo había perdido, que a su padre le pasaba lo mismo. Me sentí torpe, vieja, tonta. Empecé a dudar de mí misma. Un domingo Daniel me dijo que sería mejor poner todo a su nombre, por si pasaba algo, que así evitaríamos trámites complicados.
Me miraba con esa sonrisa de hijo que ya no es hijo, sino administrador. Firmé. No sé bien qué. Apenas veía. Las manos me temblaban. Después vino la frase, el cuchillo, la sentencia. Si no fuera por tu pensión, ni nos acordaríamos de ti. Esa noche, a las 2 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Daniel. Su sombra se detuvo frente a mi puerta. Golpeó suavemente. ¿Mamá? No respondí. Ya no estaba. Mi cuerpo aún respiraba, pero algo dentro de mí se había marchado. Él empujó la puerta. Se asomó. El cuarto estaba a oscuras. Solo el leve vaivén de la cortina, la cama tendida. Yo sentada en el suelo, en el rincón, con el celular en la mano. Había empezado a grabar todo. Cada conversación, cada palabra. Ese fue mi primer paso. Empecé a guardar copias de todo en una carpeta azul, con etiquetas. Fui a la biblioteca del barrio, donde aún me recordaban. Imprimí extractos, descargué correos, grabé llamadas. Me hice amiga de la señora, de recepción del banco. Me explicó cómo bloquear transferencias automáticas. Recuperé el acceso. Cambié contraseñas. Silenciosa, invisible. Olivia lo notó. Un día me dijo al oído: vi cómo Irene rompió una carta tuya. Le acaricié el cabello. Le pedí que no se preocupara. Le dije que todo estaría bien. Ella asintió, pero sus ojos sabían más de lo que deberían. Una mañana fui al abogado. Se llamaba Emanuel, un viejo amigo de mi marido. Me recibió con un café fuerte y una mirada cansada. Le mostré todo: los papeles, las grabaciones, los movimientos bancarios. No dijo mucho, solo tomó nota y me dio un sobre. Cuando decidas hacerlo, entrégales esto. A partir de ahí, cada día fue una pieza más del plan. Irene empezó a hablar de internados, que quizás yo necesitaba cuidados especiales, que últimamente estaba confundida, que hablaba sola. Daniel le seguía el juego. Olivia se encerraba en su cuarto. Empezaron a organizar un viaje para descansar y querían llevarme a una clínica mientras tanto. Pero yo ya no era la Margarita que ellos creían tener en sus manos. Vendí mi casa en secreto, a través de Emanuel. La casa donde viví toda mi vida. Me dolió, pero era mi única salida. Con ese dinero, alquilé un pequeño apartamento en otro barrio, puse todo a nombre de un tercero y transferí mi pensión a una cuenta nueva. Preparé una maleta, solo lo esencial. Dejé la cama tendida, el cuarto impecable. La noche en que planearon llevarme a la supuesta clínica, me levanté a las 4. Olivia estaba despierta. Me esperaba en la sala. Me abrazó sin decir palabra. ¿Te vas, abuela? Sí, mi amor. ¿Te puedo escribir? Siempre. Le dejé un papel con mi nueva dirección, pero le pedí que no lo diera a nadie. Me prometió que lo guardaría como un tesoro. Salí sin hacer ruido. El taxi me esperaba una cuadra más abajo. No miré atrás. Amaneció sin mí. El silencio del nuevo apartamento fue lo primero que me abrazó. Era un lugar modesto, en un tercer piso sin ascensor, con ventanas grandes que daban a una plaza donde los niños jugaban por las tardes. Las paredes olían a pintura fresca y no había recuerdos colgados. Me senté en el suelo, abrí la maleta y coloqué con cuidado las pocas cosas que había traído. Una foto de Miguel joven, mi juego de té, 3 libros, una bufanda tejida por Olivia y la carpeta azul. No lloré. Solo me quedé quieta, como si mi cuerpo aún no creyera que finalmente me había apartado. Mi mente repasaba cada paso, cada frase de Daniel, cada sonrisa envenenada de Irene, cada vez que me miraron como si yo fuera una carga. Pero ahora ellos no sabían dónde estaba. No podían tocarme.
Pasaron 3 días antes de que sonara el celular. Era Daniel. No atendí. Después, Irene. Luego mensajes. Al principio eran suaves. «Mamá, ¿estás bien? Volvé, por favor. Estamos preocupados. No entiendo qué hiciste. ¿Dónde estás?» No respondí. Quería que sintieran el peso del vacío. Quería que supieran cómo se siente desaparecer sin previo aviso. Tal como hicieron conmigo, pero de otra forma. Emocionalmente. Yo estaba ahí, en su casa, pero ya no me veían. Era una sombra que les traía dinero, una figura decorativa. Ahora solo quedaba la sombra del silencio que yo dejé detrás. El día 5, recibí una llamada de Emanuel. «Ya reaccionaron», dijo con su voz firme, sin necesidad de detalles. Yo asentí, aunque él no podía verme. Aquel mismo día, Daniel fue al banco. Quiso retirar dinero. Nada. Luego quiso acceder a mi cuenta. Bloqueada. Irene intentó comunicarse con la oficina de pensiones. Había cambiado de sucursal. Había contraseña nueva. Había filtros que ni ellos ni su arrogancia podían traspasar. No tardaron en publicar una foto antigua conmigo en redes sociales. Una imagen nuestra en la playa, de hace años, con un texto dramático. «Nuestra madre ha desaparecido. Por favor, si alguien la ha visto, contáctenos. Estamos destrozados». Miles de reacciones, comentarios de amigos suyos, gente que no sabía nada y les creía. «¡Qué horror! Espero que esté bien». Ella siempre parecía tan dulce. Fuerza, familia. Yo leía todo desde mi celular, con el corazón inmóvil. No comenté. No me defendí. No tenía que hacerlo. Guardé capturas. Grabé una pequeña nota de voz para Emanuel. Ya empezó la función. En paralelo, empecé a escribir. Cada día, una página. No para publicarla, sino para no olvidarme de los detalles. Las palabras que usaron, las formas en que se burlaron, cómo me trataron como una anciana inútil. Pero también para recordar a Olivia, su mirada triste, sus abrazos mudos, su lealtad silenciosa. Ella había visto todo, incluso sin entenderlo por completo. Una noche, mientras tomaba té junto a la ventana, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto, la bufanda que le regalé, colgada en su silla. Debajo, una nota escrita, con su letra. «No me olvido de vos, Olivia». Mis ojos se humedecieron. No era tristeza, era gratitud. Ella era mi testigo, mi pequeña aliada, aunque no supiera cuánto. A la semana siguiente, Daniel me dejó un mensaje de voz. Su tono era distinto. No era el hijo lloroso de antes. Era el hombre furioso que ya no podía controlar la situación. «No, entiendo qué hiciste, mamá. Esto es absurdo. Estás enferma. Irene y yo estamos haciendo todo por ayudarte. Esto va a tener consecuencias legales. No podés hacer esto así». Apagué el celular. No necesitaba escuchar más. Volví a ver a Emanuel. Me ayudó a revisar los documentos de la venta de la casa y redactó un nuevo testamento. Esta vez dejé todo claro. Mis últimas voluntades, los movimientos legales, las pruebas archivadas. Si algo me pasaba, él sabría qué hacer. Decidí dejar una carta para Olivia, escrita a mano, con cuidado. Le expliqué que no la había abandonado, que todo lo que hacía era para protegerme, para no convertirme en una sombra dentro de su casa. Le hablé de su dulzura, de su ternura, de cómo ella fue el único rastro de amor verdadero que me quedaba allí. Le pedí que no permitiera nunca que nadie la silenciara, que no dejara que la trataran como a mí. Guardé la carta en un sobre con su nombre y la entregué a Emanuel, con la indicación de que la recibiera en su cumpleaños número 15. Mientras tanto, Daniel e Irene
intensificaban su campaña. Empezaron a aparecer en programas locales de radio. Madre anciana desaparecida. Se victimizaban. Decían que yo sufría demencia, que tenía episodios de confusión, que estaban desesperados. Llegaron incluso a presentar una denuncia por desaparición involuntaria. Pero yo ya había previsto todo. Había avisado a la policía local sobre mi cambio de residencia. Presenté documentos que demostraban mi lucidez. Grabé un video explicando la verdad, con pruebas anexas. Emanuel se encargó de entregarlo a las autoridades en caso de que lo necesitaran. No podían tocarme. Cada movimiento suyo ya estaba anticipado. Hasta que un día tocaron a mi puerta. Era Irene sola, pálida, sin maquillaje, con las manos temblorosas. «Margarita», susurró. «Por favor, podemos hablar». La miré en silencio desde el umbral. No la invité a pasar. «Solo quiero entender», dijo. «Daniel está destrozado. Olivia no habla con nosotros. Todo se está derrumbando». Le ofrecí una silla en el pasillo del edificio. Nos sentamos, frente a frente. «¿Querés entender?», le dije. Yo también quise entender por qué me trataron como un mueble, como un cheque con patas, como una carga. Pero ya no me importa entender, me importa no volver. «Cometimos errores», intentó justificar. «No, tomaron decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no me conmoví, porque ya había llorado por años. «¿Y Olivia?», pregunté. «No nos habla, se encierra, llora. Pregunta por vos». Asentí. «Algún día entenderá». Yo le dejé mi verdad. Irene me miró por largo rato. Luego se levantó. No pidió perdón. No lo esperaba. Solo dijo: «No pensé que podrías hacer algo así». Yo tampoco. Hasta que me hicieron invisible. La vi alejarse por la calle, deshecha. Sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. No era una victoria ruidosa. Era apenas una respiración profunda. Un inicio. Esa noche, encendí una vela. Me senté frente a la ventana. Olivia había dejado de responderme. Quizás estaban controlando su celular. O quizás necesitaba tiempo. Yo podía esperar. Porque esta vez tenía todo el tiempo del mundo. Me acostumbré al silencio. Al principio dolía. Después se volvió sagrado. Despertar sin oír pasos apurados, sin frases como «¿Ya pagaste esto?», sin la televisión encendida a todo volumen con programas que no me interesaban. Solo la brisa colándose por las rendijas, el tic-tac del reloj de pared y mi respiración. Empecé a caminar cada mañana por la plaza frente al departamento. Saludaba al panadero, observaba a los perros corriendo entre las hojas caídas y me detenía a mirar cómo cambiaba el color del cielo. El mundo seguía girando, incluso sin mí allá, en la casa donde ya no era bienvenida. Daniel dejó de insistir. Irene también. Pasaron de los ruegos a la furia, de la furia al silencio. Sabía que no era resignación, sino estrategia. El silencio de los lobos que esperan que la presa baje la guardia. Fue entonces cuando aparecieron las cartas, una cada semana, todas firmadas por Olivia. La primera era torpe, escrita con letra insegura, como si temiera ser descubierta. Abuela. «No sé bien. ¿Qué pasó? Mamá dice que estás enferma. Papá no quiere hablar. Pero yo no creo todo lo que dicen. Te extraño. Ojalá pudiera verte. Nadie me hace el desayuno como vos». Le respondí con una carta anónima, sin dirección remitente. Solo puse «para» o en el sobre. Le conté que estaba bien, que no estaba enferma, que a veces la verdad no grita, se susurra, que confiara en su corazón. Las siguientes cartas llegaron con más confianza. Me hablaba de la escuela, de cómo Irene la llevaba a clases con los auriculares puestos, sin hablarle.
de cómo Daniel ya no se sentaba a cenar con ella, de cómo la casa estaba vacía, aunque estuvieran todos. Yo le respondía siempre, y nuestras cartas se convirtieron en un hilo secreto. Nadie más lo sabía. Era nuestro pacto, un canal invisible entre dos almas que se reconocían. Emmanuel me ayudaba a recoger y enviar las cartas. Nunca preguntó por el contenido. Solo me miraba con esos ojos tranquilos que había conocido desde que Miguel vivía. Había sido su amigo de toda la vida, y después de su muerte, se volvió mi ancla en tierra firme. Una tarde me trajo una caja. Lo encontré entre las cosas viejas de Miguel. Dijo, «Creo que ahora te puede servir». Dentro había un cuaderno de tapa de cuero, fotos en blanco y negro, cartas antiguas y un pequeño llavero con forma de golondrina, el mismo que Miguel me regaló cuando nos mudamos a la casa que ahora ya no era mía. Lloré en silencio. No por nostalgia, sino por dignidad, porque aún tenía pedazos de mi historia que no me habían podido quitar. Empecé a escribir en ese cuaderno. No solo lo que vivía, sino lo que recordaba. La primera vez que Daniel me dijo, «Te amo». La primera vez que Irene me sirvió café y me llamó mamá. La primera vez que Olivia me abrazó sin motivo. Y también la primera vez que noté el cambio. La rutina se quebró mucho antes de que yo lo notara. Las miradas evasivas, los cuchicheos, las decisiones tomadas sin mi participación. Daniel firmando, papeles sin consultarme. Irene revisando mis medicamentos. Las visitas al banco que no hacía falta que me acompañaras. Todo estaba en los detalles. El día que vendí la casa, lo hice en silencio, como quien apaga una vela en medio de la tormenta. No por venganza, sino por justicia, porque no podía seguir durmiendo donde ya no se me respetaba. Los mensajes de Olivia se volvieron más urgentes. Mamá lloró anoche. Me gritó cuando le pregunté por vos. Dijo que te fuiste para siempre. Pero no les creo. Yo siento que estás cerca. Soñé contigo. Estábamos tomando té y vos reías. ¿Te extraño tanto? Quise buscarla, ir a verla, abrazarla. Pero sabía que eso pondría todo en riesgo. Si me veían, si descubrían mi paradero, podrían comenzar un nuevo ataque legal. Irene era astuta. Sabía manipular los relatos. ¿Y Daniel? Daniel tenía contactos, conocidos, poder. Yo era solo una anciana con papeles en regla. Así que me volví invisible, pero presente. En cartas, en recuerdos, en el aroma de la lavanda que aún guardaba entre las páginas del cuaderno. Le escribí a Olivia sobre Miguel. Le conté cómo se conocieron sus abuelos, cómo Emmanuel los acompañó en cada mudanza. Le dije que venía de una línea de mujeres fuertes y que un día ella también sabría tomar decisiones valientes. Una mañana, llegó la carta que cambió todo. Papá me gritó. Dijo que si vuelvo a mencionarte, me va a quitar el celular. Mamá solo llora. No entiendo por qué te odian tanto. Yo te quiero. Quiero vivir con vos. Sentí un nudo en el pecho. No podía permitir que la destruyeran como intentaron destruirme. No era justo. Le escribí una carta más larga. Le expliqué que aún no era tiempo, que tenía que ser paciente, que a veces la verdad tarda, pero llega. Le dejé una frase que mi madre me decía. Cuando no te quieran ver, brilla en silencio. Guardé una copia de esa carta. Era un testimonio, una semilla. Si algo salía mal, alguien sabría lo que habíamos construido. Mientras tanto, Daniel apareció en un noticiero local. Denunció que yo tenía problemas mentales, que necesitaba ser recuperada judicialmente. Presentó un informe falso de un médico, pagado por debajo de la mesa. Dijo que yo era un peligro para mí misma, pero yo ya lo sabía, Emmanuel también. Presentamos una contradenuncia, con pruebas,
videos, audios, declaraciones. La grabación donde Irene decía: «Si no fuera por tu pensión, ni me molestaría en saludarte». El extracto bancario donde Daniel intentó transferir fondos sin autorización. Todo estaba documentado. Pero no lo hicimos público. Aún no. Preferí esperar. Esperar el momento justo. Porque el poder no está en gritar la verdad. Está en tenerla guardada, lista para explotar cuando sea necesario. Esa noche me senté frente al cuaderno. Encendí una vela. La luz proyectaba sombras largas en las paredes. Pensé en Miguel, en cómo hubiera reaccionado al ver en lo que se convirtió nuestro hijo. Pensé en Emanuel, en su lealtad, en Olivia, en su ternura inquebrantable. Y entendí algo. No era solo una historia de abandono. Era una historia de reconstrucción, de volver a empezar cuando todos te dan por acabada, de encontrar en el fondo del abismo una cuerda invisible que te sostiene. La mía se llamaba Olivia. Guardé el cuaderno, cerré la ventana. Afuera llovía. Al día siguiente, iniciaría la parte final de mi plan. Ya no me escondía. Me preparaba. El día amaneció gris, pero mi determinación era clara. No más cartas escondidas. No más silencios estratégicos. Había llegado la hora de mover las piezas que llevaba meses acomodando en secreto. Emanuel pasó a buscarme a las 9, puntual, como siempre. Vestía su chaqueta azul de lino, la que solo usaba para momentos importantes. Cuando subí al auto, no dijo una palabra. Me entregó un termo con café caliente y condujo en silencio, como quien escolta a una reina camino a la guerra. Fuimos directo al despacho del abogado. Habíamos preparado todo: documentos notariales, grabaciones, informes médicos legítimos, movimientos bancarios sospechosos y, sobre todo, el Nuevo Testamento. Había tomado la decisión hacía semanas, pero firmarlo era otra cosa. No se trataba solo de cambiar un papel. Era borrar un apellido, una línea de sangre, una historia compartida. Pero esa historia se había podrido. Ya no podía seguir premiando el desamor con herencias. Tomé la pluma con la mano firme. Le pedí al abogado que me dejara sola unos minutos. Me quedé mirando la hoja en blanco, con las palabras impresas listas para recibir mi firma. Pensé en Daniel, en su risa de niño, en cómo se aferraba a mi pierna cuando tenía miedo, en sus dibujos con crayones donde siempre aparecía una casa y un sol enorme. Pensé en lo que habíamos sido y en lo que él eligió ser. Firmé Daniel y Irene, quedaban fuera de todo. Ni propiedades, ni cuentas, ni objetos. Todo pasaría a una fundación de apoyo a mujeres mayores desplazadas por violencia familiar y una cláusula especial. Si Olivia alcanzaba la mayoría de edad sin haber repetido curso y sin antecedentes legales, recibiría la casa que yo había comprado en secreto en un barrio tranquilo, lejos de la ciudad. Salimos del despacho con los papeles en mano. Emanuel me miró con orgullo. Ahora sí, Margarita. Nadie podrá decir que no sabías lo que hacías. Esa misma tarde, cambié mi número de teléfono. Cerré mis redes sociales. Di de baja mi cuenta bancaria principal. Abrí una nueva en una sucursal distinta. Eliminé toda pista. Me volví humo. Solo Emanuel y el abogado sabían dónde estaba, y Olivia, a través de cartas codificadas, comenzó a recibir pequeñas señales. Le envié un sobre con hojas secas de lavanda y una nota. Donde huele a paz, estoy yo. Semanas después, llegó otra carta suya. Papá y mamá están raros. Hablan en voz baja. Creo que descubrieron algo. Pero no saben dónde estás. Me preguntan si sé algo. Yo finjo. Me hago la tonta. Pero guardo tus cartas en una caja bajo mi cama. El cerco se cerraba
Irene había publicado un video en redes llorando, diciendo que yo la había abandonado, que necesitaban ayuda para encontrarme. Era una actuación digna de premio. Pero los comentarios no eran lo que esperaba. Muchas mujeres mayores escribieron cosas como «No la abandonaste, te escapaste» o «Yo también me fui cuando mi familia solo me quería por mi pensión». La narrativa se les desmoronaba. Entonces, Daniel cometió un error. Fue a la televisión local. Dio una entrevista, mostrándose preocupado. Dijo que yo estaba confundida, que me manipulaban, que temían por mi bienestar. Mostró fotos mías antiguas. Y cuando le preguntaron por qué no tenía denuncias formales, se contradijo. Esa entrevista fue mi señal. Emanuel me ayudó a editar un video. No fue dramático. No lloré. No grité. Solo hablé. Frente a la cámara, sentada en mi cocina, con una taza de té y el cuaderno de Miguel a mi lado, conté mi historia, cronológicamente, sin adornos, con fechas, con pruebas. Mencioné los documentos, las grabaciones, las cartas de Olivia. Mostré fragmentos, audios, capturas, pero lo más fuerte fue el final. Saqué del cuaderno una carta escrita por Miguel antes de morir. Nunca la había leído en voz alta. Si alguna vez Daniel olvida quién sos, recuérdale que fuiste la que se levantó 1000 veces por él. Y si no lo recuerda, entonces déjalo ir. Porque ningún hijo vale más que tu dignidad. Cerré el cuaderno. Miré a la cámara y dije, no me fui, me liberé y no volveré. Publicamos el video desde una cuenta nueva, vinculada a la fundación que había creado. En menos de 24 horas se volvió viral. Miles de mujeres compartieron sus propias historias. Hubo medios que intentaron contactar a Daniel. Él se encerró. Irene borró sus redes. Olivia me escribió. Vi tu video. Lloré. No sabía que tenías tanta fuerza. Sos mi heroína. Yo también lloré. Pero por dentro. Porque sabía que por fin había roto el ciclo. Una mañana recibí una última carta de Olivia. Mamá quiere que vea a una psicóloga. Dice que estoy obsesionada con vos. Papá ya no me habla. Yo solo quiero estar donde se pueda respirar. Decidí escribirle una carta más. La última. Le dije que un día, cuando todo esto pase, podríamos sentarnos en el jardín de mi nueva casa. Que prepararía galletas como antes. Que le guardaría el cuaderno. Que si ella quería, lo seguiríamos escribiendo juntas. Le adjunté una copia de la escritura de la propiedad. No era oficial, claro, pero tenía su nombre escrito al final, para que supiera que el futuro no estaba perdido. Guardé la carta en el sobre. Fui a caminar al parque. El viento soplaba fuerte, pero yo estaba firme, porque ahora, por fin, sabía quién era. Y eso ni Daniel, ni Irene, ni nadie podía quitármelo. Volverme invisible fue fácil. Mucho más fácil de lo que había imaginado. Lo verdaderamente difícil fue resistir la tentación de mirar atrás. Hubo noches en las que mis manos temblaban por el impulso de llamar a Olivia, de enviarle una nota, más, de comprobar si Daniel seguía intentando usar mi nombre para obtener acceso a mis cuentas. Pero me obligaba a respirar, a recordar por qué había tomado cada una de esas decisiones. El silencio era mi única protección. Emanuel venía a verme cada 2 o 3 días. A veces no hablábamos de nada. Otras me traía noticias. En una de esas visitas me entregó un sobre manila. Lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra, como si pesara más que lo que parecía. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya lo intuía. Las copias de los documentos que Daniel presentó en la oficina de asistencia social. Dijo que te estaba cuidando, que vivías con él, que necesitabas seguir recibiendo tu pensión. Falsificó tu firma. Sentí
que el suelo se inclinaba ligeramente. No era sorpresa, era confirmación. Daniel había ido más lejos de lo que imaginé. Ya no era solo desamor, era fraude, era delito. Tomé los documentos con cuidado. Reconocí la firma, o más bien, la imitación, de mi letra. Hasta había incluido una copia falsa de mi cédula. La foto era vieja, el fondo blanco mal recortado, un montaje barato. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó Emmanuel con esa mirada que mezcla compasión y respeto. Lo mismo que he hecho hasta ahora, prepararme. Guardé todo en una carpeta de cartón. Le puse una etiqueta, verano, como si fuera un álbum de vacaciones. Y seguí esperando. La siguiente pieza del rompecabezas llegó en forma de mensaje anónimo. Olivia había encontrado una forma segura de comunicarse. A través de la bibliotecaria de su escuela, una mujer mayor que había sido amiga mía en el pasado, me envió una carta manuscrita. Papá está más agresivo. Mamá ya no sonríe. Discutieron fuerte anoche. Mencionaron tu video. Dijeron que arruinaste todo. Yo solo quería abrazarte. El papel olía a tinta fresca. Me lo llevé al pecho. Cerré los ojos. Pensé en ella, en su voz, en su cabello despeinado por las mañanas cuando venía a mi cuarto a buscar galletas. Ese mismo día tomé otra decisión. Debía dejar de esconderme. No del todo, pero sí mostrar que no tenía miedo. Volví a escribir. Abrí una cuenta anónima en una plataforma de publicaciones largas. Bajo el seudónimo de M, comencé a contar mi historia con más detalle, fragmento por fragmento. Cada post terminaba con una frase. Si estás pasando por lo mismo, no estás sola. La respuesta fue inmediata. Cientos de mujeres comentaban, compartían, me enviaban mensajes privados. Muchas de ellas me contaban cosas peores, más trágicas, más crueles. Y sin embargo todas coincidíamos en una cosa. El dolor más profundo era el de sentirnos prescindibles, como si hubiéramos vivido solo para ser útiles. Y al dejar de serlo, fuéramos desechadas. Un día uno de mis textos llegó a un periódico digital feminista. Me contactaron. Querían publicarlo como columna fija. Dije que sí, pero con una condición: nunca revelar mi nombre. Firmé como la que se fue. Y cada semana mi voz resonaba entre líneas. No era solo mi historia, era la historia de muchas. Margarita ya no era solo una madre traicionada, era símbolo, era eco. Y mientras eso ocurría, Daniel comenzaba a desmoronarse públicamente. Intentó denunciarme por abandono, pero la policía no podía hacer nada. Yo era legalmente independiente. Mis cuentas estaban cerradas por voluntad propia y tenía constancia médica de estar en pleno uso de mis facultades. Irene, por su parte, había quedado expuesta. Un periodista la enfrentó en un supermercado, preguntándole por las falsificaciones. Ella balbuceó excusas. El video se hizo viral. La gente la reconocía. Le gritaban cosas en la calle. Entonces llegó la amenaza. Un sobre sin remitente. Papel grueso, doblado en 4. Si no paras, vamos a contar la verdad sobre vos. Reí. Era tan patético, tan infantil. No había nada que pudieran decir de mí que no estuviera ya dicho. Mi vida era transparente como el cristal de mi taza de té. Emmanuel quiso que denunciara. «¿Y si van más lejos? Que lo intenten», le respondí. «Estoy más preparada que nunca». Guardé la nota en otra carpeta. Esta vez la etiqueté como invierno. Esa noche soñé con Miguel. Estaba en nuestro jardín, cortando ramas secas. Me miraba y sonreía. No decía nada. Solo señalaba el horizonte. Me desperté con la sensación de haber recibido una señal. Había llegado el momento del cierre. Llamé a mi abogado. Le pedí que hiciera oficial la transferencia del testamento a la fundación,
que notificara a las autoridades sobre el intento de fraude con mi pensión y que iniciara un proceso de restricción legal contra Daniel e Irene. No por venganza, por justicia, Díaz. Después recibí una carta del Ministerio de Bienestar Social. Me pedían una reunión presencial para ratificar los documentos. Fui. Llevé todo: grabaciones, firmas reales y falsas, el video, la carta de Olivia, las columnas. La mujer que me atendió tenía el rostro tenso al principio, pero a medida que Saad hablaba, sus ojos comenzaron a humedecerse. Mi madre vivió algo parecido, pero nunca tuvo tu fuerza. No supe qué decir. Solo le tomé la mano. A las 2 semanas, Daniel fue notificado. El Estado cancelaba todos los beneficios recibidos en mi nombre y lo citaban a declarar. No vino a buscarme, no me llamó, no escribió. Su silencio fue el único acto de decencia que tuvo. Irene sí intentó contactarme. Me dejó una carta bajo la puerta del despacho del abogado. No lo hice por dinero, lo hice por miedo. Pensé que si te ibas, nos quedaríamos sin nada. Perdón, de verdad, no la respondí. Perdonar no era lo que necesitaba. Necesitaba sanar. Y eso, ya lo estaba haciendo. Empecé a tomar clases de cerámica, a caminar descalza por el jardín, a leer novelas románticas sin culpa, a reírme sola. Una tarde, mientras pintaba una maceta, sonó el timbre. Era Emanuel. Traía una caja. Me llegó esto en la casa. Es para vos, de Olivia. Abrí con manos temblorosas. Dentro había un cuaderno, uno nuevo. En la primera página, escrito con su letra. Abuela, ¿seguimos escribiendo? Las lágrimas me nublaron la vista. Cerré los ojos. Respiré hondo. Miguel estaría orgulloso. Guardé el cuaderno de Olivia con un cuidado reverencial, como si contuviera algo más que palabras. Era una promesa, un hilo de luz extendido entre nosotras, a pesar de todo el daño, de toda la distancia, del silencio impuesto por la vergüenza y el miedo. Me llevó horas decidir cómo responderle. No quería escribir solo por impulso, quería escribir con verdad, como siempre lo habíamos hecho. Esa noche me senté frente a la ventana del estudio, con una taza de té de menta, el mismo que a Miguel le gustaba tomar después de la cena. Abrí una libreta idéntica a la suya. En la primera página, escribí, con letra pausada: Querida Olivia, estoy lista para volver a escribir contigo, pero esta vez lo haremos desde la verdad. Yo ya no soy la misma, y tú tampoco deberías serlo. Pasé el día siguiente sin salir de casa. Había algo en el aire, una calma contenida, como si las paredes mismas supieran que el fin de esta historia se acercaba. Emanuel apareció al anochecer. Llevaba un saco de lana y traía pan caliente bajo el brazo. Siempre llegaba con algo en las manos. Era su forma de decir: estoy aquí, sin palabras. ¿Sabes que Daniel fue citado de nuevo por el tribunal?, dijo mientras servíamos el pan con manteca. Asentí. Y no fue. Me miró con expresión grave. Están evaluando enviar una orden de comparecencia. Debería haberlo previsto. Él no enfrenta nada que no pueda manipular, hasta ahora. Emanuel dejó el cuchillo sobre la mesa con un leve golpe. Y sin embargo, no te siento contenta. ¿Qué pasa? Lo miré a los ojos, intentando poner en palabras lo que me carcomía el pecho desde hacía días. No quiero que Olivia cargue con todo esto. No quiero que la arrastren a este lodazal. Aún tiene tiempo de crecer sin el resentimiento que me consume a mí. Emanuel asintió despacio. Luego me tomó la mano. Entonces tendrás que enseñarle cómo se sale de él. Los días siguientes transcurrieron con lentitud, como si el mundo se moviera más despacio para darme margen de respirar. Mientras tanto, el escándalo comenzaba a florecer en el mundo digital. Las columnas que escribía bajo el nombre La que se fue se compartían por miles.
Aparecían comentarios que claramente eran de conocidos míos, aunque usaban seudónimos también. Esta historia me suena demasiado familiar. Yo estuve en esa cena. Recuerdo la tensión. No sabía que los hijos podían ser tan crueles. Incluso comenzaron a aparecer versiones distorsionadas de mi historia, en videos, dramatizaciones y hasta podcasts. Me buscaban para entrevistas. Me ofrecían dinero por contar quién era. No acepté ninguno. Quería que lo que quedara no fuera mi rostro, sino mi silencio, mi dignidad, la forma en que decidí desaparecer no como víctima, sino como arquitecta de mi libertad. Una tarde, Emmanuel trajo malas noticias. Tu hijo ha intentado usar a Olivia para obtener apoyo. Dijo que estaba sufriendo bullying por tu culpa, que la abandonaste, que querías usarla para volverte famosa. ¿Y alguien le creyó? No muchos, pero la gente ama una historia trágica. Ya sabes cómo es esto. Me encerré en el baño y lloré, no por mí, por Olivia, porque sabía que su vida, su colegio, sus amistades, todo se volvería una jaula. Y ella no merecía eso. Esa misma noche le escribí otra carta. Querida Olivia, si en algún momento sientes que el mundo te aplasta por lo que yo hice, no te defiendas. Solo recuerda que tú también puedes elegir quién quieres ser. Yo elegí no ser más lo que otros necesitaban. Tú puedes hacer lo mismo. La sellé. La envié con Emmanuel. Pasaron semanas. Irene fue despedida de su trabajo. Daniel dejó de aparecer en redes. Había rumores de que habían vendido la camioneta y que estaban considerando mudarse a otra ciudad. Pero yo no me aferré a eso. No era la ruina de ellos lo que me importaba. Era mi paz, mi renacimiento. Un mediodía soleado. Mientras barría hojas del patio, sentí un sobresalto, un golpe seco en el portón. No era el timbre, era un puñetazo. Me asomé con cuidado. Era Daniel. Estaba más flaco, la barba desprolija, los ojos hundidos. Mamá, por favor, solo escúchame. No abrí. Sé que todo esto se salió de control, pero vos también tuviste la culpa. Vos te fuiste. Vos armaste todo esto para dejarme mal. Me apoyé contra la pared, contuve la respiración. Solo quiero que me devuelvas algo, lo que sea. No me dejes sin nada. Es tu culpa que ahora nadie me crea. Quise responder. Quise gritarle que nunca le había quitado nada, que se había quitado todo él solo. Pero no lo hice. Esperé en silencio. Después de un rato se fue. Dejó una hoja arrugada bajo la puerta. Era una fotocopia del acta de nacimiento de Olivia, con una nota escrita a mano. Ella también es tu sangre. No te olvides. Eso sí me hizo temblar. Subí al cuarto. Abrí el cajón donde guardaba las cartas de Olivia. Las leí una por una. En ninguna había odio. En ninguna me reclamaba nada. Solo amor. Preguntas. Deseo de cercanía. Volví a escribir. Olivia, a veces los adultos usamos tu nombre como arma. Perdón. Por eso, nadie debería hacerlo. Tú eres más que nuestra historia. Tú eres tu propia historia. El tiempo pasó. Daniel fue citado por el juzgado de nuevo. Esta vez compareció. Aceptó firmar un acuerdo donde renunciaba a cualquier reclamo legal sobre mí o mis bienes. Fue la última vez que supe de él. Irene se fue con Olivia a casa de una tía en otra provincia. Dicen que empezó a trabajar en una biblioteca. Me gusta imaginarla entre libros, tal vez encontrando respuestas. Olivia me envió una última carta antes de irse. Abuela, cuando crezca, quiero ser como vos. No por lo que sufriste, por cómo te reconstruiste, por cómo te callaste cuando todos gritaban y por cómo escribiste mientras otros destruían. Lloré, pero ya no de dolor. Eran lágrimas limpias, nuevas.
Emmanuel vino esa noche con una botella de vino. «Lo lograste», dijo mientras brindábamos en el patio. «¿Qué cosa? Volver a ser dueña de tu historia». Miré el cielo. Había estrellas, pocas pero nítidas. Pensé en Miguel, en su forma de mirar el fuego, en su voz calma, en cómo me decía que la vida era más que la sangre, que había vínculos que no nacían del cuerpo, sino del alma. Esa noche dormí sin sobresaltos y soñé con algo que no había sentido en años: libertad. Aquel amanecer fue distinto. Me desperté antes que el sol asomara por el horizonte, con la mente clara y una decisión firme latiendo en el pecho. Abrí la ventana del cuarto y dejé que el aire fresco entrara como una promesa. Había llegado el momento. Todo lo que había callado, lo que había planificado en silencio, comenzaba a tomar forma real. No quedaba espacio para el miedo. Encendí la vieja cafetera de hierro fundido, la que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario. Mientras el aroma a café llenaba la cocina, abrí la caja fuerte oculta detrás del armario empotrado. Dentro, además de documentos legales y un par de cartas viejas, estaba el contrato de compraventa del departamento de la playa. Ese lugar que nadie en la familia recordaba ya, excepto yo. Había comprado ese pequeño refugio con mi pensión, en secreto, muchos años antes. Mientras Daniel y Irene se burlaban de mis caprichos de vieja, yo invertía en mi libertad. Era un apartamento modesto, en un pueblo costero donde el tiempo parecía haberse detenido. Nadie sabía que existía, ni siquiera Olivia. Lo había puesto a nombre de Miguel, en vida, y tras su muerte, legalmente había pasado a mí, sin testigos, sin rastros en redes, sin intromisiones. Era mi escape. Y ahora sería mi nuevo hogar. Ese mismo día llamé a Emmanuel. «¿Estás lista?», preguntó sin rodeos. Apenas escuchó mi voz. Más que nunca. Pasó por mí por la tarde. En el maletero de su auto guardamos 3 maletas. Una con ropa, otra con libros y papeles, y la última con objetos pequeños pero esenciales. Un reloj de pared, mi máquina de escribir portátil, la caja de cartas de Olivia y una foto de Miguel, en blanco y negro, donde sonreía con una ternura que dolía. Antes de irnos, dejé sobre la mesa del comedor una carta, sellada, con el nombre de Daniel en el sobre. No era una despedida, era una notificación, una que no esperaba recibir con cariño. «Daniel, esta casa ya no es tuya. Tampoco es mía. Es del pasado. La vendí. No me busques. No reclames. Todo está legalmente cerrado. Lo único que te dejé fue el silencio. Ojalá lo sepas aprovechar». Y me fui, sin mirar atrás. El camino hacia el pueblo fue largo. El atardecer teñía de rojo los campos y Emmanuel conducía sin apuro. No hablábamos mucho. No hacía falta. El silencio entre nosotros se había convertido en una forma de entendimiento. Al llegar al edificio del apartamento supe que había elegido bien. El lugar olía a sal, a madera vieja, a galletas horneadas en casas ajenas. Me recibió una vecina, anciana, que no preguntó nada. Solo me ofreció una bolsa de pan recién hecho y me deseó buenas noches. Emmanuel subió conmigo hasta el 3er piso. Me ayudó a poner las maletas dentro, revisó que las cerraduras funcionaran bien y antes de irse, me abrazó. «No dejes que nadie vuelva a escribir tu historia sin tu permiso», me dijo al oído. Y se fue. Esa noche dormí con la ventana abierta, escuchando el mar. Pasaron 2 semanas. Durante ese tiempo me dediqué a limpiar, a ordenar, a redescubrir. Volví a escribir. No sobre el dolor, sino sobre el silencio, sobre las mujeres que desaparecen para poder existir. No tenía conexión a internet, ni teléfono, solo un pequeño radio portátil, y eso era suficiente. Una mañana, mientras tomaba té de jazmín en el balcón,
Vi que un sobre había sido deslizado por debajo de la puerta. Era una carta, sin remitente. La reconocí antes de abrirla. Era de Olivia. Abuela. Mamá no sabe qué. Te escribo. Estoy bien. Extrañándote. A veces me siento vacía sin vos, pero también entiendo por qué te fuiste. Solo quería que supieras que yo también elegí. Y elegí no convertirme en lo que ellos quieren. Te amo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. No esa vez. Esa vez solo sonreí. En la ciudad, mientras tanto, el caos crecía. Daniel y Irene intentaron volver a entrar en la antigua casa, pero ya estaba vendida. Los nuevos dueños tenían las escrituras, los papeles, todo en regla. Se encontraron con cerrojos cambiados, abogados fríos y ningún margen de acción. La casa no era suya y tampoco sabían dónde encontrarme. Publicaron videos, intentaron manipular la opinión pública, usaron fotos antiguas conmigo, hicieron montajes, acusaron a terceros de haberse aprovechado de mi soledad. Pero ya nadie les creía, porque los que alguna vez me conocieron sabían que yo nunca fui débil, solo estaba en pausa. Los rumores crecieron, que me había ido al exterior, que había muerto, que me había internado. Cada versión más absurda que la anterior. Yo, mientras tanto, regaba las plantas de mi balcón con agua de lluvia. Una tarde, Emanuel volvió a visitarme. Traía una bolsa con naranjas y una noticia. Daniel recibió una notificación oficial. Ya no puede utilizar tu imagen, tu nombre, ni tu historia para ningún fin público. Se presentó un recurso legal por apropiación indebida de identidad emocional. Nunca había oído algo así, pero funcionó. ¿Y qué hizo? Desapareció de redes. Cerraron la cuenta familiar. Nadie quiere ser asociado a ellos. ¿Y Olivia? Te manda esto. Era una hoja, arrancada de una libreta, escrita con su letra inclinada y precisa. Algún día, cuando todo esto se calme, me gustaría visitar ese lugar donde ahora vivís. No para quedarme, solo para entender, para ver con mis propios ojos cómo se construye una vida desde cero. Y quizás para empezar a construir la mía. La doblé con cuidado. La guardé en el bolsillo de mi delantal. Esa noche preparé galletas de canela, como las que hacíamos juntas, y me senté a esperar. No por ella, por mí. Por ese momento en que uno deja de huir y empieza a habitarse. El verano llegó despacio, con luz más dorada, con aire más liviano. Pinté las paredes del apartamento con colores suaves. Colgué cortinas nuevas. En la mesa del comedor puse un florero con jazmines. La casa respiraba. Una mañana, mientras barría el pasillo común del edificio, una niña del tercer piso me preguntó si yo era escritora. Le respondí que no exactamente, que solo contaba lo que nunca me dejaron contar. «¿Entonces sos una contadora de secretos?», dijo ella riendo. Y por primera vez en mucho tiempo, me reí con ella. Desde ese rincón junto al mar, escribí una última carta. No para Daniel. No para Irene. Ni siquiera para Olivia. Era para mí. Margarita, sobreviviste al olvido, al desdén, a la traición. Pero no te convertiste en eso. Te convertiste en silencio, en raíz, en semilla. No vuelvas. No te expliques. Viví. Nada más. La doblé. La guardé dentro del florero, bajo los jazmines. Era mi testamento. Y también mi renacimiento. Era la tercera vez que Daniel me llamaba esa mañana. No respondí. La llamada se perdió en el zumbido de la licuadora, mientras trituraba hojas de albahaca fresca para preparar la salsa que tanto le gustaba a Olivia. Había vuelto a cocinar, con ganas. Por primera vez en semanas el aroma no se mezclaba con el cansancio ni con la tristeza, sino con una forma nueva de calma.
Ya no me temblaban las manos al encender el fuego. No lloraba frente al espejo. Ya no revisaba el celular esperando una disculpa que nunca llegaría. Colgué sin abrir el mensaje. Iba firmado por Irene. Suplicaba que al menos hablara con Olivia. Pero yo ya había hablado con Olivia. La noche anterior, sentada en el auto con Emmanuel estacionado a unos metros del edificio, la vi salir de la escuela. Caminaba con los hombros caídos, arrastrando la mochila como si llevara piedras dentro. Cuando se acercó al auto, supe que era ahora o nunca. Bajé la ventanilla y le extendí su colgante, el que había dejado olvidado en mi mesita de noche. No sabía si querías recuperarlo, le dije fingiendo una sonrisa. Ella se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. Pensé que lo habías tirado, susurró. Nunca tiraría algo tuyo, Olivia. El abrazo que me dio no fue el de una niña, fue el de alguien que, por fin, entiende el valor del silencio. Olivia no me hizo preguntas. Solo dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, que sabía más de lo que creían y que estaba lista para ayudar en lo que fuera. Esa noche dormí sin pastillas. Los movimientos comenzaron temprano. Emmanuel había conseguido los últimos papeles que necesitábamos. El cambio de testamento, la escritura firmada por Miguel antes de fallecer y la copia de las transferencias sospechosas de Daniel. Todo estaba guardado en un sobre negro, que escondí dentro del horno viejo de la casa de campo, ese que ya no servía, pero que jamás permití que tiraran. Me senté en la sala a revisar cada hoja, mientras la luz del atardecer se filtraba entre las cortinas. Ahí, entre los papeles, también guardaba las copias de los correos de Irene, la autorización falsificada de la tarjeta y las capturas de pantalla donde Daniel hablaba de mí, como si fuera un mueble viejo que no sabían dónde guardar. No, se va a enterar, decía uno. Lo único que sirve de ella es la pensión, decía otro. Ya no me dolía, ahora era evidencia. El plan estaba en marcha. La inmobiliaria ya tenía luz verde para publicar el departamento. Había fingido que me mudaba por cuestiones de salud. La versión perfecta para evitar preguntas, pero también para que ellos no sospecharan. Olivia, que aún vivía con sus padres, me pasaba información clave. Cada vez que Daniel preguntaba por mí, cada vez que Irene lloraba frente a la computadora, revisando los movimientos bancarios que ya no coincidían con sus cálculos. El golpe final estaba cerca, pero necesitaba un escenario perfecto. Y ese escenario fue un almuerzo. Irene insistió con verme, por el bien de Olivia. Acepté. Le pedí a Emmanuel que me acompañara, pero desde lejos. Quería que alguien más escuchara, que viera. Nos encontramos en el restaurante al que solíamos ir para celebrar cumpleaños. Irene llegó vestida como si viniera de un funeral, con gafas oscuras y voz temblorosa. Sé que estás molesta, pero todo fue un malentendido. Empezó. No respondí. Solo tomé un sorbo de agua y la observé. Daniel está desesperado. No duerme, no come. Y Olivia está muy afectada. ¿Afectada?, interrumpí. ¿Por qué? ¿Porque alguien más no permitió que me echaran a la calle con una orden judicial? Ella se quedó en silencio. Todo fue muy rápido, dijo bajando la voz. Pensamos que estabas enferma, confundida. Solo queríamos ayudarte a organizar las cosas. No imaginamos que te ibas a ir. No me fui. La corté. Me sacaron. Su rostro se tensó. Movió la servilleta como si buscara refugio en ese gesto inútil. Daniel quiere enmendar esto. ¿Y cómo piensa hacerlo? Hablamos con un abogado. Podríamos firmar un acuerdo. Podrías volver al departamento, al menos hasta que... Bueno, hasta que se acomode todo. Solté una pequeña risa. No por burla, sino por la ironía.
Ya no es su departamento, le dije. Lo vendí. Irene parpadeó varias veces. Pensó que había escuchado mal. ¿Qué? Vendí el departamento. Hace 2 semanas. La escritura ya fue firmada. Me mudé. Y no solo eso. Abrí el sobre que había traído. Aquí están los documentos que prueban todo lo que ustedes hicieron. La falsificación de firmas, el uso indebido de mi cuenta, los correos, todo. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. Tomó el sobre con las manos temblorosas. Esto no puede ser. Puedes quedártelo. Ya hice las copias necesarias. Y también informé al banco, a la policía y a mi abogado. Pero no vine a amenazar. Vine a dejarte esto. Le entregué una carta. Era para Olivia, escrita a mano. Un adiós y un comienzo. No quiero más visitas. No quiero más llamadas. No quiero más disculpas vacías. Lo único que me importa ahora es Olivia. Y ella sabe cómo encontrarme. Si realmente quiere. Me levanté sin mirar atrás. Afuera, Emanuel me esperaba con el motor encendido. Daniel apareció 2 días después en la puerta de la casa de campo. Olivia se lo había contado todo. Dijo que necesitaba hablar, que merecía una oportunidad. Me escondí tras la cortina, en silencio. Lo vi golpear la puerta, gritar mi nombre, prometer que no sabía lo que hacía. Emanuel salió al porche y le pidió que se fuera. Ella no está sola, le dijo firme, y no necesita volver a lo que ya sanó. Daniel se fue. O eso pensé, porque volvió esa misma noche, esta vez con Irene. Gritaron, suplicaron, hasta amenazaron con llamar a la prensa. Pero yo ya no era la misma mujer que un día guardó los cubiertos y se encerró a llorar. Ya no. Ahora soy la mujer que vendió su silencio para recuperar su paz. No lloré. Solo cerré la puerta. Ese fue el último sonido que escucharon de mí en esa casa. La cerradura giró como una sentencia tranquila. Daniel aún gritaba desde el pasillo, furioso, humillado, como un niño que acababa de perder su juguete preferido. Irene fingía llorar en las escaleras, abrazando a Olivia como si el mundo se hubiera acabado, como si no entendieran nada, cuando, en realidad, lo entendían todo. Pero ya era tarde. Mi plan había sido ejecutado sin errores. Cada firma, cada papel, cada palabra estaba documentada. Cada intento de manipulación estaba grabado. Cada mentira desmontada con pruebas. Y ahora, mientras los ecos de sus gritos morían tras la puerta, yo respiraba, por primera vez en años, en paz. Olivia me abrazó por última vez antes de cerrar la puerta del taxi. No lloró. Solo me miró con esos ojos grandes, valientes, y dijo: «Abuela, nadie vuelve a tratarte así. Nunca más». Guardó en su mochila un cuaderno donde había escrito todo lo que había visto, todo lo que había sentido. Para cuando sea grande y alguien intente hacerme lo mismo. Para recordar que una mujer también puede irse. Nos despedimos sin lágrimas, porque las lágrimas ya se habían secado la noche en que escuché a mi hijo decir que, si no fuera por mi pensión, ni se acordarían de mí. Esa frase la repetí en mi mente cada vez que dudé de mi plan, cada vez que sentí compasión por él, y me recordaba: una madre no cría a un hijo para que la use como cajero automático emocional. Una madre no merece ser arrinconada por la comodidad ajena. Mi nuevo hogar no era grande, pero olía a madera fresca y a libertad. El apartamento de Emanuel tenía vista al río y una terraza pequeña donde el sol tocaba las plantas como si las acariciara con respeto. Me dejó quedarme ahí el tiempo que necesitara. Dijo que Miguel estaría orgulloso. Yo no supe qué responder. Solo me senté frente a la ventana, con una taza de té, y dejé que el silencio curara lo que las palabras no podían.
Emmanuel no, preguntó. No necesitaba hacerlo. Me conocía desde que Miguel y yo éramos solo dos jóvenes construyendo sueños con muebles usados y paredes con humedad. Él fue testigo de nuestra vida, de nuestra lucha, y ahora era testigo de mi renacer. A veces cocinábamos juntos. A veces, simplemente, compartíamos el silencio. Un silencio lleno de respeto, de historia, de presencia real. Mientras tanto, en la antigua casa, la guerra interna comenzó. Daniel y Irene descubrieron que todo lo que creían tener ya no les pertenecía, que los documentos estaban a nombre de una fundación a la que yo había donado la propiedad, con cláusulas imposibles de revertir, que las cuentas bancarias estaban vacías porque, legalmente, todo estaba distribuido en otro sistema financiero, con respaldo legal, que no había herencia que reclamar, ni testamento que manipular. Intentaron de todo, cartas escritas a mano, llenas de drama, correos electrónicos suplicando explicaciones, llamadas a Olivia, rogándole que me convenciera de hablar. Incluso fueron a la prensa local, contando una versión distorsionada de los hechos. Pero yo no respondí. No una sola palabra, porque ya no les debía ninguna explicación. Habían tenido toda una vida para demostrar mi amor, y eligieron el interés. Una mañana, Olivia me envió una fotografía. Era la mesa del comedor vacía. Sobre ella, los cubiertos que yo había guardado aquella noche, aún en el mismo lugar. Nadie los había tocado desde entonces. Era como si mi ausencia pesara más que mi presencia. Como si, al irme, algo esencial se hubiera evaporado en esa casa. Algo que ni todo el dinero del mundo podía reemplazar. «Te extrañan en silencio», escribió Olivia. Y yo respondí: «El silencio también es una respuesta». Con el paso de las semanas, Olivia vino a visitarme. No como nieta rescatando a su abuela, sino como una joven mujer aprendiendo a poner límites. Me ayudó a plantar un pequeño jardín en la terraza. Hierbas, tomates, hortelã. «Para que siempre tengas algo fresco que cuidar», dijo. Y yo pensé: como tú, que floreciste a pesar de todo. Nos reíamos, cocinábamos. Le contaba historias de Miguel, de cómo bailábamos en la cocina cuando nadie nos veía, de cómo, incluso en la pobreza, él encontraba maneras de hacerme sentir rica, y ella escuchaba con los ojos brillando, como si guardara cada palabra en un lugar secreto de su corazón. Una tarde, Emmanuel trajo una caja que había encontrado en el altillo de su casa. Era una caja de madera que Miguel había guardado con cosas nuestras. Cartas, fotos, una receta escrita con su caligrafía torpe. La abrimos en silencio. Entre las cosas había un pequeño reloj de bolsillo que ya no funcionaba, pero que aún marcaba las 2:03, la hora exacta en que, aquella noche, Daniel golpeó mi puerta y encontró el cuarto vacío. Tomé el reloj y lo dejé sobre la repisa de la ventana, como un símbolo, porque en esa hora, exacta y eterna, yo había dejado de ser la mujer invisible de esa casa y me había convertido en la autora de mi propia historia. Con el tiempo, dejé de contar los días. No esperaba una disculpa, no necesitaba una reconciliación. Mi victoria no estaba en verlos sufrir, sino en no necesitar que sufrieran para yo sentirme libre. A veces, los fantasmas del pasado golpeaban mi memoria. Un aroma, una canción, una palabra dicha en la calle. Pero ya no dolían como antes. Eran como ecos lejanos de una vida que no me pertenecía más. Daniel e Irene siguieron con sus vidas, o eso me dijeron. Nunca más intentaron contactarme directamente. Olivia los veía de vez en cuando, pero siempre ponía límites. Yo tengo claro quién estuvo y quién no, y no permito que me confundan. Una noche, mientras tomábamos té, Olivia me preguntó si me arrepentía de algo. Pensé durante varios segundos. Luego respondí:
solo de no haberme ido antes. Pero supongo que incluso las raíces más fuertes necesitan tiempo para entender que ya no están en su tierra. Ella sonrió. Y brindamos con las tazas, como dos sobrevivientes que entendieron que la vida no se trata de ser fuerte, sino de saber cuándo soltar. La casa donde vivía con Miguel fue demolida por la fundación. En su lugar, construyeron un centro de acogida para mujeres mayores sin familia. En la entrada hay una placa que dice: «Aquí nadie será invisible, y aunque no lleva mi nombre, lleva mi historia». A veces paso por allí, sin entrar, solo para ver a las mujeres riendo en el jardín. A veces una me saluda. No saben quién soy, pero yo sé quién fui, y eso basta. Mi historia no terminó con un grito, ni con una venganza. Terminó con un té caliente, una planta de hortelã creciendo en una maceta, y un reloj detenido en la hora exacta en que decidí que mi dignidad no era negociable. Nunca más volvieron a pronunciar mi nombre en vano. Yo nunca más volví.